¿Te gustaría vencer tu timidez? ¿Te gustaría ser una persona más extrovertida para iniciarte en tus proyectos, para tener relaciones más auténticas, más plenas y, por qué no, también para iniciar objetivos que van a demandar de ti romper esa limitación que a veces es la timidez? Voy a hablarte a través de mi propia experiencia, porque siempre me había considerado una persona muy tímida, luego entendí que era exactamente, voy a explicarte cuál es la diferencia entre la timidez y ser una persona introvertida, y luego pues entendí precisamente que todos son creencias, que esas creencias que tienes de ti mismo, de ti misma, se pueden romper, y mucho más hay que hacerlo cuando tu propósito de vida exige de ti vencer esa barrera, que es una barrera mental, que nos va a llevar a mejores objetivos. Así que si tu objetivo aquí es, con este entrenamiento, romper con esa timidez que está de alguna manera condicionando tu vida, estás en el lugar adecuado. Mi nombre es Luis Garres, soy el autor de la trilogía Eres Alfa y Omega. Son libros de crecimiento personal y espiritual que están transformando ya la vida de muchas personas. Soy mentor, terapeuta, escritor y divulgador de mensajes espirituales para que tu vida en la materia sea mucho más satisfactoria en todos los sentidos, para que aprendas a dominar el juego de la materia en cuanto a las relaciones, en cuanto a tu salud y en cuanto a tu economía y el trabajo, que son las áreas más importantes. Vamos a hablar hoy sobre cómo vencer la timidez para hablar en público, para tener mejores relaciones y, como te digo, relaciones más auténticas, siendo tú mismo, siendo tú misma. Vamos a hablar cómo superar esa timidez y que te va a servir para cualquier cosa que quieras hacer en tu vida. Lo primero que quiero explicarte desde el inicio de este entrenamiento es que hay que diferenciar entre ser una persona introvertida y ser una persona tímida. El introvertido es una persona que, por carácter, por personalidad, por forma de ser, no es muy sociable, no es una persona que vaya buscando esas actividades a nivel social, estar con mucha gente, etcétera, etcétera. Es una persona que hace o le gusta hacer todo lo contrario, que es decir, círculos más cerrados, relaciones más íntimas y con menos personas. Y eso es algo que no está ni bien ni mal, simplemente es parte de la personalidad de cada ser humano. Ser una persona introvertida es bueno para la persona que realmente es lo que quiere hacer y lo que quiere ser. Por lo tanto, no hay que tratar de que todo el mundo sea extrovertido o de que lo que está bien es esa persona sociable que habla con todo el mundo, etcétera, etcétera. No es así. Pero la sociedad, el sistema, como siempre, los paradigmas, la propia influencia de la masa, parece que si no eres una persona abierta, si no eres una persona que te relacionas con más gente, que hablas, que al final parece que está mal visto, o que de alguna manera incluso se crean sesgos negativos hacia esa persona, o se piensa sobre esa persona de manera diferente, que puede considerarse una persona creída o una persona distante o una persona fría. Y no tiene nada que ver. Como te digo, son formas de ser, y lo importante aquí es estar a gusto y ser 100% auténtico y vivir bajo nuestra verdad. Por eso que quiero diferenciar entre la introversión y la timidez, muy importante. La timidez en realidad es una persona, o le ocurre a una persona esta emoción de la timidez, pues que de alguna manera desea mayor contacto social con otras personas, con otros seres humanos, pero siente temor. Hay un miedo que está bloqueando ese lanzarse a ser más sociable, por miedo. Siempre ya sabéis que los miedos son los mismos. Es por miedo al rechazo, es por miedo a ser juzgados, por miedo a ser criticados, por miedo a no estar a la altura, etc. Todos estos miedos hacen que esa persona se convierta en un ser humano tímido que desea relacionarse, desea ser más sociable, pero su barrera mental se lo está impidiendo. Como todo, es una creencia más, y las creencias ya sabéis que se pueden reprogramar, que se pueden repolarizar y que se pueden desaprender para volver a aprender
nuevas creencias de nosotros mismos. Nosotros estamos modelándonos continuamente a nosotros mismos y eso es lo que tenemos que hacer en cuanto a el carácter o lo que queremos, las habilidades que queremos desarrollar en nuestra vida. Como te decía al principio, siempre me consideré una persona muy tímida. Cuando descubrí mi propósito de vida, que iba enfocado a la divulgación en público, a las charlas, a la divulgación a través de los vídeos, de los talleres, de las mentorías, etcétera, me di cuenta que había una barrera que me estaba impidiendo dar el salto. De hecho, yo empecé escribiendo libros y me refugiaba en los libros y ahí estuve durante unos cuantos años hasta que me di cuenta que debía de dar ese salto si quería de verdad ir a por mi propósito y si eso era lo que más deseaba. Y como efectivamente eso era lo que más deseaba hacer, tenía que romper esa barrera, que era una barrera mental. Era una creencia, me había creído a mí mismo, me había construido el personaje de ser una persona tímida, cuando en realidad me di cuenta que dentro de mi carácter está el ser introvertido, siempre lo ha estado y lo sigue estando, a pesar como te digo, de hacer talleres y de estar con gente en esas charlas. Yo en realidad soy una persona más cercana, de pocas personas, digamos, de un círculo reducido, y está dentro de mi personalidad, pero eso he entendido que es parte de mi esencia, que no tiene nada que ver con la timidez, porque me di cuenta que la timidez realmente no existía en mí cuando me lancé, no lo pensé, rompí esa creencia y me puse a exponerme públicamente en las redes sociales, en los vídeos, en las charlas, hablando con la gente, en las entrevistas, etcétera, etcétera, porque sabía que eso iba a impulsar mi propósito de vida. Y ahí es donde descubrí que había sido toda una creencia, la timidez que había construido en mí. Pero esto le ocurre a muchas personas y la timidez viene principalmente desde nuestros inicios como niños, cuando en nuestras propias experiencias que tenemos, las propias creencias que nos van inculcando nuestros padres principalmente, es donde se puede construir esa distorsión o esa limitación como es la timidez, que en realidad tiene un aspecto negativo porque, como ya te he explicado, la persona que es tímida desea no serlo tanto, es decir, desea vencer esa barrera de la timidez para mostrarse más sociable, tiene ganas de sociabilizar, de relacionarse y algo se lo está impidiendo. Eso es lo que le hace sentirse mal de alguna manera y, como te digo, se inicia en ese sistema de creencias a través de nuestros padres, profesores y las propias experiencias que nos van ocurriendo. Pero como todo se puede cambiar y la timidez en realidad es algo que si lo trabajas, como voy a explicarte ahora con 5 hábitos que voy a darte muy potentes para vencer tu timidez si es que estás en esa etapa, en ese proceso, se puede trabajar, es toda una cuestión de habilidad, se puede superar y hay muchísimos casos de personas que empezaron siendo muy tímidas y que finalmente rompieron toda esa barrera y hoy pues se dedican a hacer cosas que para ellas era inimaginable hace años, como lo que por ejemplo estoy haciendo yo, en este caso con la exposición pública. Nunca me veía capaz o no me imaginaba delante de una cámara o delante de personas hablando en público, porque esa creencia estaba muy inculcada en mí, pero como te digo, todo es una cuestión de habilidad. Ahora voy a darte 5 hábitos que debes de iniciar ya para vencer la timidez en tu vida. Y si eres una persona introvertida, que tú estás a gusto en tu círculo pequeño, reducido, eres una persona que incluso te gusta la soledad y te gusta estar pues con poca gente, está bien. Si tú eres feliz, si tú estás bien así, y te sientes realizado y eres plenamente feliz, está genial y no hay que cambiar nada en realidad. Esa es mi opinión, eso es como yo pienso que se debe de hacer y es como yo vivo mi propia vida. Así que los 5 hábitos de los que quiero hablarte hoy son los siguientes. Lo primero que tengo que decirte antes de ir a los 5 hábitos es que tienes que ser tú mismo. Tú has venido a este plano a ser tú mismo, a ser tú misma, a ser auténtico. Esa es la esencia que has venido a enseñar a los demás, es lo más valioso que has venido a aportar. Y si estás tratando de aparentar, de ser una persona que encaje, que agrade a otros seres humanos, traicionando tu propia esencia, no estás haciendo lo correcto ni estás aportando lo más valioso que tienes y que has venido a hacer a este plano. Así que es muy importante que tengas claro que
para vencer la timidez, en tu caso, si es que está de alguna manera limitándote, lo primero que te diría es que tienes que vivirlo a través de tu propia verdad, de tu verdad más auténtica, es decir, ser sincero, sincera contigo mismo, contigo misma, ser honesto de corazón y ser auténtico. Esto es lo más importante. Ahí es como vencemos a la timidez, desde nuestra propia autenticidad. Muéstrate tal y como eres al mundo, no tengas miedo a que te juzguen, a que opinen de ti por cómo tú eres. No hay otro camino. Ese es el camino directo hacia la derrota de la timidez. Y ahora ya dentro de esos 5 hábitos, lo primero que te diría, el primero de ellos te diría que practiques ser más sociable. Eso se puede practicar, como todo es una cuestión de habilidad. Yo así es como me tomo la vida y es como la vivo. Todo es una cuestión de habilidad. El hecho de practicar ser más sociable se puede lograr empezando, yo te diría empezando primero desde tu círculo más cercano, desde tu círculo de confianza, a través de las relaciones de confianza que tienes más cercanas, se puede practicar eso de ser más sociable y luego podemos ir ampliando el círculo hacia cada vez personas con menos confianza, es decir, empezamos desde nuestros familiares, amigos más cercanos y luego lo vamos ampliando a compañeros de instituto, de universidad, de trabajo, de lo que quiera que sea. El hecho de practicar ser más sociable simplemente se trata de adentrarnos en esos círculos, hablar, expresar nuestra opinión, estar en esos círculos de más personas y empezar a practicar, empezar a llevar a la práctica el hecho de superar tu timidez. Lo siguiente que te quiero decir es que aprendas la estrategia, la habilidad de romper el hielo. Cuando vamos a iniciar una conversación con alguien que no conocemos o con quien no hay demasiada confianza, el arte de romper el hielo se practica también, como todo. Así que practícalo, practica cómo presentarte y hazlo, lo puedes hacer en soledad, contigo mismo, contigo misma. Practica el hecho de iniciar con una pregunta, una conversación, con una pregunta que pueda dar inicio a una conversación amena con cualquier persona. O cómo puedes tú presentarte en una hipotética presentación ante un grupo de personas o ante un desconocido, una desconocida. ¿Cómo iniciarías tú la presentación de ti misma o de ti mismo? Eso se practica, se adquiere, así que entrénalo, entrénalo. Yo he estado muchísimo tiempo entrenando, imaginándome que tenía gente delante y hablando en público cuando estaba yo solo, completamente solo en mi habitación, hablando prácticamente a los sillones, a la pared, pero así era como yo me entrenaba y llegaba a estar entrenando horas, practicando el hecho de aprender a tener una mejor dialéctica, una mejor oratoria a la hora de hablar en público. Desarrollar ese vocabulario que cada vez sea mejor es muy importante y todo, como todo en la vida, es cuestión de práctica. Para hablar delante de los vídeos igual, practicaba, grababa, me veía, volvía a probar, volvía a intentarlo, me seguía viendo y ese era el entrenamiento constante diario, como yo he ido aprendiendo, y por eso te digo que todo es una técnica, todo es una habilidad que se practica. Ensáyalo, ensaya en voz alta, y luego lánzate a probarlo, como te digo, primero con las personas de mayor confianza y luego poco a poco vas abriendo ese círculo, pero ensaya constantemente y hazlo en voz alta exactamente igual que si lo estuvieras ya ejecutando en la realidad, ¿vale? Es muy importante que entiendas que la timidez se vence con una cuestión de práctica. Luego te diría que busques actividades donde puedas relacionarte con personas que tengan tus mismos intereses. Ahí es donde vas a desarrollar más esa sociabilidad, porque vais a hablar de cosas que tenéis en común y eso te va a mantener en un estado de mayor relajación a la hora de que no te venza el miedo, como siempre ocurre cuando nos enfrentamos pues, a nuestros miedos. Así que, precisamente, es bueno que busques ese tipo de actividades que sean sociables y que sea con personas que tienen cosas en común contigo. Tenéis cosas de las que hablar que os interesan a todas. Así que es muy importante que
que pongas de tu parte y busques este tipo de actividades. Y lo último que te diría es que seas una persona asertiva, auténtica y que te muestres, esto ya te lo he dicho al principio, lo vuelvo a reiterar, te muestres tal y como tú eres 100%. Esto es lo más potente que puedes hacer para eliminar esa timidez, que es todo, absolutamente todo una cuestión de habilidad. Es también una cuestión de creencia, no te lo creas, rompe esa creencia, no te digas a ti mismo, a ti misma que eres una persona tímida, que tú no puedes hacer eso, que tú no vales para eso, que tú no estás capacitado, capacitada, todo eso es mentira. Lo que tienes que hacer es decirte todo lo contrario. Tú no eres una persona tímida y a partir de ahí demostrártelo a ti mismo, a ti misma, con esa adquisición de habilidad, con esa exposición paulatina, poco a poco, desde el círculo más cercano a luego un círculo de personas ya con menos confianza, donde tú practicas. Todo es una práctica que te va llevando finalmente, como todo, a la maestría y a romper con esa timidez, para que seas una persona realmente sociable, si es lo que tú quieres ser, y vencer sobre todo esos miedos que son todos mentales, que no son verdad y que están de alguna manera condicionando tu vida de forma negativa. Así que lo voy a dejar aquí, espero que os haya aportado todo este entrenamiento, que os haya servido, que os haya inspirado y que ahora tengáis herramientas para iniciar ese proceso de cambio de creencias y ruptura en cuanto a la timidez que está limitando lo que quieres hacer en tu vida, la forma en la que te quieres relacionar y posiblemente proyectos que quieres emprender que van a exigir de ti romper ese miedo. Si quieres profundizar en toda mi enseñanza y quieres ir en serio en la transformación de creencias, de miedos y de todo lo que son las limitaciones de la mente, te voy a invitar a mi programa de crecimiento personal y espiritual más importante que tengo hasta ahora. Esta es la trilogía Eres Alfa y Omega, te voy a dejar debajo del vídeo un enlace, son libros de desarrollo personal y espiritual que están transformando ya muchas vidas porque los libros son los mejores mentores que tenemos a nuestra disposición. Lo han sido conmigo, por eso me encanta escribir, me encanta leer y plasmo en mis libros todo mi conocimiento, todo lo que yo he aprendido hasta ahora. Te dejo debajo del vídeo un enlace a la trilogía que la puedes adquirir, te va a llegar, estés donde estés en cualquier parte del mundo, por agencia de envío, así que dentro de mi página web www.luisgarre.com puedes adquirir la trilogía completa, te vas a ahorrar dinero comprando los 3 libros y te voy a enviar la caja a todo diseño de regalo para ti, para que conserves ese entrenamiento, que es conocimiento ancestral, el más importante que tenemos los seres humanos a nuestra disposición. Si quieres entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada, te dejo también debajo del vídeo un enlace para más información. Te pones en contacto conmigo y te explico en qué consiste esta mentoría totalmente personalizada, uno a uno, para iniciar esa transformación. Vamos a estar juntos a través de Zoom, estés donde estés, en cualquier parte del mundo la podemos hacer. Hay muchas personas ya haciendo la mentoría, tanto presencial como a través de internet, y transformando su vida en la materia, aprendiendo a dominar la salud, las relaciones, el dinero, el trabajo, el amor, todo lo que hemos venido aquí a aprender. Por mi parte nada más, me despido, que seáis felices de todo corazón, gracias por querer mejorar vuestra vida, nos volvemos a ver mañana mismo, fuerte abrazo y hasta mañana.